Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros esta transmisión. La siguiente ponencia está a cargo de la doctora Mayra Gavito. La doctora Mayra Gavito es doctora en Ciencias del Suelo por la Universidad de Guelph de Ontario, Canadá. Es maestra en Edafología y licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es investigadora titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su grupo de investigación trabaja con interacciones planta-microbiota y ecología del suelo y tiene 3 líneas de investigación principales. La primera es la relación entre la diversidad microbiana y vegetal. La segunda es la calidad y funciones ecosistémicas del suelo. Y la tercera es el potencial de los microorganismos en la restauración del suelo y en la producción y fertilidad del suelo. La doctora Mayra Gavito nos presenta hoy una ponencia titulada Microbiota a prueba de vacas y humanos en suelos tropicales de México. Le cedo el espacio, doctora. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación a participar en este foro. Y bueno, pues ya les comentaron, yo voy a platicar de la microbiota en lugares donde se encuentra presente el ganado, que es una de la ganadería, es la actividad productiva más extendida en nuestro país, pero hasta ahora se ha trabajado muy poco de lo que hace el ganado y la actividad ganadera en los suelos. Entonces, espero que esta plática contribuya al entendimiento de esta actividad y curioso con lo que comentó Héctor en la plática anterior, yo voy a hablar de resiliencia. Espero que lo que presente hoy les sea de utilidad a todos porque el mantener la estabilidad de nuestros ecosistemas es prioritario. Todos queremos saber en qué estado se encuentran los cambios que inducimos con nuestras actividades, con el aprovechamiento que hacemos para nuestro bienestar. Tiene siempre algún impacto que nosotros tenemos que estar monitoreando y tenemos que estar tratando de revertir para no causar daño con el aprovechamiento que nosotros hacemos. Sin embargo, evaluar eso es un poco difícil y es en lo que me voy a concentrar ahora. En los paisajes tropicales, que son de los que voy a hablar el día de hoy, pues cuando nosotros vemos la vegetación así y vemos pues casi toda la superficie cubierta con árboles y muy verde, pensamos que todo está en excelentes condiciones y que todo está funcionando muy bien ahí, pero cuando estos sitios se convierten en actividades productivas y empieza a trabajarse la tierra para agricultura o para ganadería, pues tenemos la idea de que pues ya se perdió todo lo que mantenía esos lugares en buenas condiciones y llegó la devastación y llegó el deterioro y la degradación, pero pues eso es algo que nos dice nuestro ojo, ¿no? Y eso, puse esta foto a propósito porque está verde y aquí se ve como una ganadería bonita, pero en algunas ocasiones, y ahorita voy a pasar otras fotos, cuando ya no está tan bonita, siempre nos queda la duda de cómo están las cosas y qué tanto nosotros en estas actividades productivas hemos transformado las cosas. Hace 2 años en este mismo foro les conté que habíamos encontrado, porque aquí el foro era de suelos, que la mayoría de las propiedades físicas y químicas del suelo mostraban resiliencia al uso ganadero en el trópico seco. Hoy les voy a hablar lo que pasó con la microbiota, que en ese momento no tuve la oportunidad de mostrar y es el tema de este simposio. Entonces, ahora sí voy a entrar a platicar qué tanto la microbiota es resiliente al uso ganadero en los suelos tropicales de México. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo y para explicarlo bien, me voy a centrar en un ejemplo del trópico seco. Pero en realidad hemos hecho este tipo de investigaciones también en el trópico húmedo y los resultados son muy parecidos.
Intentaré al final comentar un poco más de la parte del trópico húmedo, pero ahorita me voy a centrar en el ejemplo del trópico seco, que es el que hemos trabajado mejor. Estas son fotos de cuando ya está seco, entonces ya no se ve tan idílico ni tan bonito, y el hecho de que la cobertura vegetal ya no esté tapando el suelo nos hace ver un poco los estragos de la actividad ganadera que vienen del sobrepastoreo, de las quemas que practica muy regularmente la gente en nuestro país, que son quemas de limpia, sobre todo para despejar los terrenos y evitar que crezcan las malezas o los árboles que dan demasiada sombra y que la gente no quiere, y pues la erosión masiva y la compactación que vienen de la muy errática cobertura vegetal que tienen los suelos, y la erosión de pezuña, que es muy fuerte, la compactación, que es también bastante fuerte en estos suelos, sobre todo los que son del trópico seco, porque en general tienen menos cobertura vegetal que los del trópico húmedo, y entonces la acción del ganado es mucho más directa y más agresiva que en el trópico húmedo, donde las plantas están hay más agua, crecen más, y entonces digamos que amortiguan más el impacto del ganado. Pero la cuestión es, ¿cómo medimos esto, no? Desde esta idea del bosque prístino con cosas muy bonitas, al cambio al uso ganadero, donde pensamos, híjole, ya quitamos todo y metimos a las vacas y se están comiendo todo el pasto. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí y cómo podemos medir eso que está pasando? ¿Cómo evaluamos si, por ejemplo, en este caso, que estamos hablando de, ya hablé la vez pasada de las propiedades físicas y químicas y vimos que no habían cambiado tanto como creíamos? Vamos a ver ahora si la microbiota del suelo pasó lo mismo, ¿no? Y usamos el enfoque de medir dos propiedades. Hay solamente, para medir resiliencia, hay dos propiedades que son realmente medibles en nuestra escala de tiempo. La más fácil de medir es la resistencia inmediata al cambio que ocurrió. En este caso es cuando empieza cuando después de tener una cobertura vegetal nativa, se transforma y empieza el uso ganadero. Lo más fácil que podemos hacer es, mientras este uso ganadero está activo, ver qué tanto está transformando la biota del suelo, comparando el antes y el después. Es decir, cómo era la microbiota cuando no tenía un uso ganadero y tenía la vegetación natural del sitio, y cómo está la biota después de incorporarse a ese uso ganadero. Sin embargo, un error común es pensar que si yo muestreo en este momento una referencia que no tiene el manejo ganadero, ya tengo un valor para comparar que es suficiente. Y en realidad lo que vemos con el tiempo es que la microbiota cambia mucho en el espacio, lo mostró Héctor hace un rato, cambia mucho en el espacio, pero también cambia en el tiempo. Entonces, tenemos que hacer muchas evaluaciones antes para tener mucha idea de cómo era antes, bien clara, y poder dimensionar qué tanto ha cambiado en este momento, porque muchas veces lo único que vemos es puro ruido. La otra propiedad es la recuperación. Cuando un sitio no resistió un cambio y realmente se alteró, digamos, en este caso, la microbiota cambió mucho de su estado de vegetación natural al uso ganadero, lo que quisiéramos saber después es si tiene la posibilidad de volver a donde estaba cuando esa presión del uso ganadero ya cesó. Esas son dos medidas: qué tanto aguanta la conversión al uso ganadero, o bien, si suspendemos el uso ganadero,
qué tantas posibilidades tiene esa microbiota de regresar a como era antes, ¿no? Si tiene un legado suficiente para volver cuando el cambio ya cesó. Esas son las dos medidas de resiliencia que han sido propuestas y que realmente son medibles, porque hay otras propiedades de la resiliencia que son imposibles de medir en nuestra escala de tiempo, que implicarían ver muchos ciclos de conversión de la ganadería, muchos años en los que vemos iniciar y volver la ganadería para poder juzgar qué tanto tiene esa capacidad de amortiguar y seguir regresando a su condición original. Entonces les voy a contar un poco del procedimiento que utilizamos nosotros para evaluar la actividad, el efecto de la actividad ganadera. Lo que nosotros hacemos es ir y en los sitios medir el valor de la variable cuando en la condición de la vegetación original y tratamos de sacar la mayor cantidad de datos de la condición original para luego compararlos con lo que ocurre después del establecimiento del pastizal y el tiempo que dura con esa cobertura. Entonces, vemos si esos valores del pastizal se modificaron o de la zona ganadera con respecto a la vegetación original. Para eso hacemos un muestreo representativo y hacemos una prueba estadística que nos permite comparar las dos condiciones y ver si han cambiado o no han cambiado. Si está igual, consideramos que hay resistencia en ese sitio al cambio de uso de suelo y no importa que ahora sea ganadero, sigue teniendo las mismas propiedades. Pero también puede suceder que cuando nosotros salimos a muestrear y comparamos la referencia de la vegetación original o una vegetación que no tiene el uso ganadero, en este caso, cuando vamos a medir, encontramos una gran diferencia con el valor que tenía anteriormente. Entonces, si nosotros hicimos nuestro muestreo representativo y tenemos muchos valores, cuando hagamos una prueba estadística, nos va a decir que no está igual esa variable en la nueva condición que en la condición original. Entonces, declaramos que no hay resistencia, no fue capaz de amortiguar ese cambio. Y en ese momento viene la siguiente pregunta. No resistió, sí cambió, pero tiene la capacidad de volver si nosotros dejamos de la actividad ganadera, se abandona el pastizal y empieza la regeneración en el tiempo, observamos una trayectoria de recuperación o bien observamos que no hay cambio. Si yo sigo midiendo y pasan los años y yo sigo viendo los valores muy distintos del original, no hay resistencia, no hay recuperación, no hay resiliencia. Ese sitio no tiene capacidad de volver. Pero puede suceder que no sea así. Y cuando se abandona el pastizal, lo que nosotros empezamos a ver es que con el tiempo, ya que cesó esa actividad, los valores empiezan a cambiar y empiezan a cambiar redirigiéndose a cómo eran originalmente. Entonces, si tenemos diferentes edades de regeneración, vemos que hay un proceso de recuperación que se estudia con un análisis temporal. Perdón, pero bueno, para no regresar, entonces en ese caso, nosotros decimos, bueno, no hubo resistencia, pero sí hay recuperación y la conclusión es que hay resiliencia en ese caso y tenemos la oportunidad de recuperar esa condición. Entonces, lo que nosotros hacemos es medir y comparar primero si hubo resistencia y después evaluar si hubo recuperación.
para que nosotros podamos ver si hubo recuperación, una posibilidad es seguir los sitios. Cada sitio que fue potrero, que estuvo con la actividad ganadera, se abandona la ganadería y seguimos su evolución en el tiempo, ¿no? La cuestión es que, pues, uno no tiene ni como estudiante de doctorado, ni como investigador, pues 300 años para estudiar lo que pasó, y normalmente no podemos seguir sitios, que es lo ideal, seguir el mismo sitio, su evolución en el tiempo después de que un cambio cesó, un cambio tan fuerte como la ganadería cesó. Entonces, lo que hacemos es usar el enfoque de la cronosecuencia, donde el tiempo está representado en el espacio. Y entonces, las acciones de las personas en el paisaje, encontramos que hay parcelitas que se abandonaron, estuvieron en uso, y esa se abandonó hace 5 años, aquella se abandonó hace 10, esta se abandonó hace 3, y utilizamos esto para representar lo que está abajo, que son las etapas, y entonces en el mismo momento en el tiempo vamos y muestreamos condiciones que están en las diferentes situaciones que se están presentando abajo para comparar cómo está la microbiota en todas esas condiciones diferentes. Y entonces utilizamos esa posibilidad, pues, para no tener que seguir las parcelas por 50 años cada una de ellas, que ojalá que alguien lo haga, por lo menos con algunas, porque ahí es donde realmente se ve bien la diferencia, porque no entra el ruido de que cada parcela pueda estar una más abajo, otra más arriba, otra más seca, otra más expuesta al norte, otra más al sur, una con suelo rojo, una con suelo negro, y entonces se empiezan a meter otras diferencias en nuestra interpretación. Pero pues para fines prácticos ahorita, lo más útil es utilizar este enfoque de ir a buscar en el espacio la representación del paso del tiempo que no tenemos. Entonces, nosotros hemos trabajado en la costa de Jalisco, cerca de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, y en esta zona tenemos pues una gran cantidad de sitios. En esta investigación no los incorporamos todos, pero bueno, ahí ven ustedes el polígono verde es la estación de biología de Chamela, es el área de la reserva, la parte de la UNAM, y tenemos sitios en la reserva y tenemos sitios en toda la parte de afuera que ha sido muy transformada por las personas y que lleva aproximadamente esa zona, se empezó a colonizar y se abrieron los ejidos hace aproximadamente 50 años. Entonces, los sitios más viejos que se incorporaron a actividades productivas tienen en este momento aproximadamente 50 años, que es cuando llegó la mayor cantidad de gente y empezó a transformar masivamente esta zona. Entonces, aquí tenemos localizados potreros que están activos en este momento, sitios sucesionales que van desde 2 hasta 40 años, y tenemos bosques primarios que son nuestras referencias. Entonces, con este conjunto de sitios, podemos hacer las pruebas para comparar la resistencia, comparando bosques primarios con los potreros que están activos, y tenemos sitios sucesionales para hacer estas curvas de recuperación o de edad de regeneración, para ver si cuando hubo un cambio existe la posibilidad de regresar. Entonces, en ese grupo de sitios, hicimos un estudio que fue parte de lo que presenté hace 2 años, pero me centré en las propiedades físicas y químicas. También estudiamos muchas variables. Ahorita ustedes ven aquí variables de vegetación, de suelo, de biológicas, del suelo, químicas y físicas. Y lo que nosotros hicimos, lo que ustedes ven es una gráfica donde lo que vemos es la divergencia con el estado original. El 0 es la condición de la vegetación original
y lo que muestran esos datos es que tanto el promedio de los sitios que nosotros teníamos se movieron de la referencia original. Y comparamos en todos estos casos potreros contra bosque primario. Entonces, el bosque primario es el 0 y si el punto, el punto que ustedes ven ahí está del lado izquierdo, es un cambio negativo, del lado derecho es un cambio positivo. Lo que y las líneas son los intervalos de confianza. Entonces, lo que ustedes ven es que en las propiedades biológicas, que en este caso fueron muchísimas, fueron abundancias de grupos microbianos como actinobacterias, hongos aprótrofos, hongos micorrízicos, cociente hongo-bacteria, bacterias de dos grupos, gram positivas y gram negativas. Nosotros lo que vemos es que son de las variables que tienen mayor variación espacial y por eso es muy difícil detectar una diferencia. Tienen de por sí una variación gigante y no se ve una desviación con respecto a la condición original. Y lo interesante en este punto es comparar, por ejemplo, que variables de la vegetación o el fósforo disponible, por ejemplo, son variables que sí cambian mucho y se reducen mucho con la conversión a potreros, pero las variables biológicas se mantienen muy cerca del 0 todas. Todos estos aquí se compararon 19 sitios y esta es una tabla que resume nuestro análisis que estudió, ¿hay resistencia o hay recuperación con esas herramientas que les mencioné? Y como pueden ver aquí, todas las variables que medimos, que son bacterias de abundancia de los organismos e incluso una actividad enzimática que realizan principalmente algunos microorganismos, que también la medimos en el suelo, resistió. Entonces, no se encontró una diferencia clara entre el manejo como potreros ganaderos y la condición de bosque primario. Y no quiere decir que fueran exactamente iguales, pero había una variación muy grande que no permitió ver ninguna diferencia. Y ahora voy a ahondar presentando el grupo de microorganismos, que es el que yo más trabajo, que es el de los hongos micorrízicos arbusculares, para ilustrarles un poco más a fondo, haciendo como un zoom hacia adentro, qué pasa en uno de estos grupos donde sí nos pusimos a estudiar con más detalle qué pasaba con las especies y las funciones y si realmente todo estaba tan igualito como parecía. Entonces, hicimos otro estudio en el que lo que hicimos fue trabajar en 10 sitios, también que representan un gradiente de edades sucesionales desde el 0 hasta 40 años y la referencia de bosque maduro. Ahí tomamos 15 muestras por sitio divididas en la pendiente, porque aquí todos son sitios con pendiente, y estudiamos las especies de hongos micorrízicos con morfotipos. Estudiamos varias variables de diversidad y también algunas variables ambientales para poder relacionar un poco lo que estaba pasando con las condiciones diferentes de cada sitio. ¿Y qué pasó? Pues que la riqueza de especies, por ejemplo, de estos hongos, aquí es solamente una parte de la diversidad, porque hasta ahora ningún método, ni siquiera los moleculares, pueden resolver al 100% las especies. Hay muchas especies que salen sin identificar. Nosotros usamos un método más barato, que es el de las morfoespecies, y aunque estos representan una parte de la comunidad y probablemente mucho menos que la que se logra con un enfoque molecular, nos dicen lo mismo. La riqueza total de especies se mueve, varía un poquito, pero si yo analizo todo el periodo sucesional, no encuentro una tendencia
de cambio ni hacia arriba ni hacia abajo. Lo único que vimos es que en todo caso los potreros, que son los de edad sucesional 0, parecían ser un poco más diversos que los sitios de bosque, que eran la referencia. Y los sitios sucesionales estaban ahí en medio. En términos de diversidad, con el índice de Shannon, lo mismo. Una línea que nos dice que no se presentaba cambio en estas comunidades. Y que no se presente cambio no quiere decir que sean idénticas, porque en este mapa de calor comparamos a las comunidades. Bueno, aquí olvidé cambiar los subtítulos a español, pero Old Growth Forest, que es la referencia del bosque primario, cuando examinamos la composición de las especies en todos los sitios, nos hizo las agrupaciones más raras. O sea, definitivamente nos decía que no había un patrón claro que nos separara las etapas sucesionales o los potreros y los sitios ganaderos. Encontrábamos bosques en el mismo grupo que potreros y sitios jóvenes en el mismo grupo que sitios maduros y medios. O sea, era un relajo. Y lo que decía es que sí cambian las especies, porque como ustedes pueden ver, no son idénticas los colores de las columnas, pero de manera general no hay agrupaciones ni por potreros, ni por bosques, ni por sitios sucesionales. Todo está revuelto. Entonces, lo que nosotros hicimos para entender un poco más de la resiliencia de estas comunidades fue sistematizar un poco esta información y medir otros tipos de cosas en el sistema. Entonces, fuimos agrupando la información de lo que fuimos investigando. Ahorita les presenté los resultados de las comunidades de hongos micorrízicos, que se refieren a qué especies hay, de qué familias son, cuántos se encontró de cada uno, etcétera, qué frecuencias entre los sitios. Y ahí hay muy poquito de diferencias, pero también estudiamos algunos atributos morfológicos y funciones de estos organismos en el ecosistema. Por ejemplo, su capacidad de formar, de agregar las partículas del suelo. Estos hongos son buenísimos para agregar el suelo, y examinamos qué tanto dentro de ese grupo de parcelas se había mantenido o había cambiado la capacidad para seguir agregando el suelo. También estos organismos, los hongos micorrízicos, promueven muchas actividades enzimáticas en el suelo. Nosotros medimos 3, una para fósforo, una para nitrógeno y otra para carbono, para darnos una idea de qué tanto también esas actividades que ellos promueven cambiaban dentro del grupo de parcelas que teníamos. Y les voy a resumir lo que salió de todo esto en esta tabla. En términos de riqueza, no hubo cambios significativos. En términos de diversidad, solamente fue el único cambio significativo que hubo, y nos dijo que en realidad había más especies en los potreros que en el bosque, que eso fue contrario a todo lo que habíamos visto antes, pero en este estudio que cubrió mucho más sitios, nos salió diferente. Aumentaron la capacidad de agregar el suelo, sí fue aumentando de los potreros hacia los bosques. O sea, estas comunidades, comparamos las comunidades de suelo de los diferentes sitios y vimos qué tanto lograba agregar del suelo cada una, y vimos que las comunidades de los sitios sucesionales más viejos y del bosque podían hacer más macroagregados, pero, curioso, también podían tener más actividad fosfatasa, pero los comportamientos que vimos fueron muy variados. Entonces, por ejemplo, en el caso de diversidad vimos que tendía a bajar con la
con la edad sucesional, los macroagregados suben con la edad sucesional, los macroagregados más grandes tienen una especie de parábola, que es que en realidad en los sitios sucesionales más viejos hay más macroagregados incluso que en el bosque. La actividad fosfatasa se incrementa gradualmente hacia el bosque y esas son las únicas en las que vimos un cambio significativo. Perdón. En las actividades de proteasa y de beta-glucosidasa vimos un ligero incremento en el periodo sucesional que no alcanzó a ser significativo y no hay diferencias entre potreros y bosques primarios. Entonces, esto nos permite dar una primera interpretación de que eso tan aparatoso que se ve, esas parcelas que se ven todas erosionadas, con mala cobertura vegetal, no están tan mal como el ojo las ve, que ya las verdaderas mediciones que evalúan eso ven que en pocos casos la ganadería realmente ha degradado mucho el suelo, sobre todo lo ha degradado físicamente, porque sí, sobre todo lo ha compactado y le ha disminuido la estructuración, pero hay muchas cosas que siguen bien, que están bien mantenidas y las estudiamos a través de estas relaciones donde hacemos comparaciones estadísticas que nos permiten ver si cambió del estado original a la actividad productiva y luego los procesos de recuperación en el tiempo, que son los que finalmente nos llevan a concluir cuando hay resiliencia o cuando no. Entonces, en términos de lo que hemos estudiado hasta ahorita, solo les puse los resultados más relevantes y principales, pero la evidencia que nosotros tenemos hasta el momento es que viendo propiedades físicas, químicas, vegetación, animalitos, de todo se ha medido en estos sitios, parece ser que sí hay resiliencia, que el tipo de ganadería, sobre todo la que se practica en los ecosistemas tropicales, es una ganadería extensiva, pero es de bajo impacto. En comparación con otros tipos de ganadería que sí son muy intensivos y hacen un manejo muy fuerte del suelo y sacan muchísimo forraje y están trabajando de manera muy intensa el suelo. Aunque parezca muy aparatosa una quema de limpieza no es tan dañina como el paso de un tractor, como el uso de un montón de fertilizantes químicos. Aquí la gente no tiene recursos y no usa nada de ese tipo. Entonces, con todo y que tienen una presión fuerte de pastoreo los sitios y que sí se han empobrecido en materia orgánica, la actividad biológica ha aguantado un montón. Y lo que hemos visto, estudiando otros tipos, en otros estudios, ya metiéndonos a las especies, es que los nombres cambian, pero la composición filogenética, que era lo que está aquí, la composición filogenética en nuestro caso no ha cambiado. Son los organismos de las mismas familias en general, o sea, digamos que en términos de riqueza, las especies se reacomodan dentro de los mismos grupos, pero todo se mantiene. Entonces, ahora en lugar de llamarse Acaulospora A, se llama Acaulospora X, y la siguiente se va a llamar Acaulospora Y, pero sigue siendo una Acaulospora y sigue siendo del mismo tipo filogenético y funcional que hace que se mantengan las cosas de una manera muy parecida. Entonces se rearreglan las especies, pero la composición básica se queda igual. Y las funciones, que fue lo que nos preguntamos después, ok, si se quedan igual básicamente las comunidades, ¿se quedan igual las funciones? Pues parece ser que sí.
que puede ser que se transformen un poquito en el proceso de estar en la ganadería, pero tienen capacidad de volver, si es que cambiaron, porque en muchos casos, pues no cambiaron, ¿no? Entonces, la evidencia que nosotros tenemos es que, por eso le puse así a la plática, es que la microbiota sí es resiliente y aguanta las vacas y aguanta esta presión humana que continuamente llega a sacar leña y a hacer, a transformar. Aparte de lo que hace el ganado, la gente usa las parcelas de diferentes maneras y está siempre impactando sobre lo que vive ahí, pero con todo, al menos en estos sistemas tropicales que son de ganadería extensiva, no se ve un proceso de degradación tan grande. Les decía que también hemos hecho estudios en el trópico húmedo, y en el trópico húmedo nos está saliendo prácticamente igual. Hay un periodo de reajuste que parece ruido al principio cuando está la actividad ganadera, pero si uno muestrea suficientes sitios de vegetación primaria o de referencia sin manejo para comparar con los que sí lo tienen, la comparación estadística nos dice que no, que hay una variación muy grande y que es muy difícil separar realmente una diferencia por el uso ganadero. Entonces, a manera de conclusiones, los estudios que hemos hecho nosotros de la biota del suelo, que incluyen diversidad, abundancia y funciones que realizan en el ecosistema, nos indican que sí hay resiliencia en al cambio de uso para ganadería y a las presiones humanas por parte de la biota, que en nuestro caso ha sido estudiar por grupos funcionales, que es lo que mide la técnica de los ácidos grasos, que es la que usamos, pero que es muy buena para representar abundancias, los grupos de bacterias, actinobacterias, gram positivas, gram negativas, los hongos saprótrofos y los hongos micorrízicos arbusculares. En el caso del trópico húmedo, incluso la microfauna, porque sí sale. No sé por qué razón en el trópico seco siempre los marcadores de microfauna nos salen muy bajos, pero en el trópico húmedo también hemos podido estudiar la microfauna con esta técnica. Un punto muy importante es que los estudios que cubren áreas grandes y periodos largos de tiempo son los que realmente nos permiten distinguir los que son cambios reales de lo que es el ruido que pueden llegar a producir algunas alteraciones efímeras. Cuando uno ha medido un ecosistema por 10, 20, 30 años, que es lo que han hecho en Chamela, por ejemplo, uno realmente puede ver cuándo ya ocurrió un cambio, porque de año a año puede llover la mitad y al siguiente llueve el doble y todo el tiempo es de lo más errático y cada año es distinto. Entonces, si yo solo voy un año, solo tengo la perspectiva de lo que ocurrió en ese año. Y yo necesito ir y hacer este estudio y repetirlo más veces y seguir por más tiempo para que cuando pase algo lo podamos distinguir del ruido habitual. Eso nos pasó cuando entraron los huracanes Jova y Patricia en el 2011 y en el 2015, que fueron dos huracanes que normalmente no entraban a la zona y ahora sí entraron. Y hicieron muchos estragos que nos hacían pensar que todo se había venido abajo, pero hasta que ves los datos de todos los años puedes dimensionar qué fue lo que sí cambió y lo que no, y realmente fueron muy poquitas cosas. Cuando uno ve los datos de muchos años, realmente puede distinguir lo que es una anomalía o un gran cambio de un ruido que siempre está ocurriendo por todas las variaciones estacionales y las interanuales. Y eso me lleva al último punto para concluir, que es que la evaluación de la resiliencia al cambio de uso de suelo o a lo que sea implica tiempo y que
marca sobre todo la importancia de la investigación de largo plazo. Si no tenemos investigación de largo plazo, es muy probable que nuestras conclusiones sean válidas para el momento que muestreamos, pero que en realidad no correspondan a lo que está ocurriendo en el tiempo, en ese sitio, y a lo mejor algo que este año nos dio diferencias significativas, al año siguiente no nos las va a dar. Y hasta que repitamos y hagamos esto muchas veces, vamos a poder ver qué tanto esas diferencias son constantes y son reales, permanentes, o son algo que pasó este año y no volverá a pasar después. Entonces, esto habla mucho de hacer muestreos representativos, tanto en el espacio como en el tiempo, y hacer evaluaciones que cubran muchas áreas grandes y además que cubran periodos de tiempo largos y nos permitan ver lo que realmente es un cambio y el proceso de recuperación que se necesita. Y por último, evaluar esto muchas veces, porque la resiliencia, supongamos que esta vez se recuperó el sistema. Yo vi que sí cambió, pero se recuperó. ¿Qué pasa si vuelve, o sea, después de esta regeneración vuelven a abrir a la ganadería, que es muy frecuente? ¿Va a pasar lo mismo? ¿Va a tener la misma capacidad de recuperarse a la segunda y a la tercera y a la cuarta vez que lo abandonen y lo vuelvan a abrir a ganadería, lo abandonen y lo vuelvan a abrir? ¿Se va a seguir manteniendo esta capacidad o cuál es el límite? ¿Dónde ya va a perder esa capacidad de absorber o de recuperar? Entonces, sobre todo la conclusión de mi plática es que lo más importante es hacer estudios de largo plazo, que la evidencia que tenemos ahorita es alentadora, pero que no tenemos que quitar la mira de seguir evaluando y seguir estos procesos, porque mucho nuestra comprensión está limitada pues por la falta de datos de largo plazo para muchas cosas, que es algo que en pocas veces generamos, ¿no? Quiero agradecer a los estudiantes que trabajaron para estos datos, que fueron muchos, y el apoyo técnico de muchas personas de laboratorio y de campo, que siempre nos han echado mucho la mano. Les agradezco mucho su atención y la invitación a este foro. Estoy disponible en este correo y pues con mucho gusto contesto preguntas si las tienen. Doctora Mayra, le agradecemos mucho su presentación. Sí tenemos algunas preguntas de la audiencia. Anaí Aguilera tiene 2 preguntas. La primera es, doctora Mayra, ¿ustedes esperaban más diversidad biológica en los potreros respecto a los otros sitios? No, al principio no. Al principio nosotros pensamos que íbamos a encontrar menos, pero justo lo que hemos visto es que en algunos casos dejamos de ver, pensamos mucho en la diversidad de las especies de plantas y decimos, ay, pero es que se redujo un montón la diversidad de especies de plantas. Sí, pero la cobertura del suelo fue más grande, porque cuando entran las especies herbáceas en los potreros, mucho del suelo que estaba pues medio desnudo en el bosque, que es muy sombreado, aquí estaba tapizado, ¿no? Entonces hay mucho carbono y hay muchas herbáceas y todas esas herbáceas que entran también tienen mucho impacto en la diversidad y favorecen la entrada de otras especies. Entonces, pues ya después de analizarlo mucho y verlo bien, pues sí dijimos, bueno, se pierden unas cosas, pero se ganan otras, ¿no? Entonces, eso puede dar lugar a que no necesariamente por estar con pastos hay muy baja diversidad biológica. Y eso lo vimos, porque en esta zona un potrero puede tener hasta 50 especies vegetales, que son un montón. Ok. Anaí Aguilera pregunta también, ¿es una buena noticia que las comunidades microbianas sean resilientes? ¿Cree que este tipo de ganadería podría alimentar a la población mexicana?
pues lo hace, pues ya lo hace. Bueno, en cierta forma sí. México exporta algo de la carne que produce, pero una buena parte de lo que se produce en esos sitios es para el mercado nacional y sí alimenta a las personas. Algo que hemos estado estudiando recientemente en los dos lados es la productividad de forraje de estos sitios. Y la verdad es que producen muy poco forraje porque la gente no tiene capacitación técnica, ni asesoría, ni apoyos. Entonces produce como puede, sacan muy poco del potencial de sus pastizales y la mayoría de estos sitios son sitios donde solo sacan becerros y los mandan a los feedlots, a los otros sitios, a terminar de engordarse. Les conviene más porque su productividad es baja, pero ese es un problema de mal manejo, ¿no? De falta de conocimiento para manejarlo mejor. Por ejemplo, parte de ese conocimiento es que pues nunca fertilizan con nada, ¿no? Ni orgánico, ni químico, ni nada. Y si el ganado está ahí, come y come, y la carne se va, pues eso se está minando y evidentemente pues se está empobreciendo, ¿no? Aunque ahorita todavía no sea muy distinguible el empobrecimiento, sí con los años se va a ir exacerbando la pérdida de fertilidad, pues porque la gente no hace nada para regresar lo que el ganado consume. Muy bien, gracias. Esther Sánchez pregunta, bueno, en primer lugar comenta que su ponencia fue excelente y pregunta, ¿a qué atribuye que exista menos diversidad en la microbiota en suelos conservados? Y por otro lado pregunta, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para decir que la microbiota es resiliente? Bueno, pues la primera pregunta, ¿a qué atribuyo lo de la diversidad en los suelos? Bueno, es una diferencia mínima. Digamos que si en los sitios potreros había 25 especies, en los sitios de selva había 20. No es que haya habido 5. La bajada, y ustedes vieron la gráfica que mostré, los puntos son muy parejitos. Entonces son diferencias mínimas que alcanzan a ser significativas, pero la verdad es que funcionalmente tener 20 o tener 25 ya no suena muy diferente, ¿no? Cuando sí tienes una o tienes 10, ahí sí ves una contribución muy importante, un cambio grande, pero entre 20 y 25 no es tanto. Y yo creo que la diferencia está justamente en que en el bosque maduro el recambio de la vegetación es mucho más lento, ya es muy equilibrado el sistema y su recambio de especies es muy despacito. En cambio, en los potreros, el recambio de especies es brutal. Puedes tener en un año las especies que ves en un potrero son completamente distintas de las que ves al año siguiente y distintas de las que ves al año siguiente. Entonces, todo el tiempo está entrando diversidad nueva de plantas que, digamos que impulsa la diversidad de los hongos micorrízicos también. Yo creo que por eso pasa eso. Y respecto a la pregunta del tiempo para medir la resiliencia, es infinito. Es infinito porque los cambios no van a dejar de ocurrir. Y si tú estás midiendo el de la ganadería ahorita, al rato se suma el de un huracán. Y cuando estás midiendo el del huracán, se suma una sequía. Y después estás esa, y entonces viene un programa del gobierno y dices, metan palma de aceite, y entonces ahora la onda es la palma de aceite. Entonces, en el paisaje tropical no acabas nunca, porque o está pasando esto o está pasando aquello. Y todo el tiempo hay que estar incorporando a las evaluaciones las cosas que van sumándose al proceso de cambio ambiental, que es lo que experimenta esta microbiota, suelos, vegetación, todo. Entonces, por eso vuelvo a lo de los datos de largo plazo. Cuando uno tiene muchos datos de largo plazo y puede cubrir un periodo amplio, uno puede decir lo que es una verdadera anomalía.
y no un ruidito provocado por el huracán o por la sequía o por el cambio, ahora metimos más vacas o no sé qué puede haber pasado en ese momento, pero hasta que tú tienes una gráfica de muchos años, tú ves cuando los valores realmente se disparan y se salen. Y entonces dices, aquí hubo algo, pero pues casi para ninguna variable los tenemos, ¿no? Yo ponía el ejemplo hace 2 años de una cuantificación de productividad con caída de hojarasca, que eran datos que tenían para la reserva de Chamela, y donde se ve cuando pasó el huracán Jova, ¿no? Y ves un pico gigante en la producción que se sale de los 30 años de datos que tienen. Y ahí dices, sí, ahí hay una verdadera anomalía. Pero si uno hace zoom y solo ve 4 o 5 años, lo que uno ve es una oscilación, que es a lo que le llamo ruido, que es la que hay que entender primero para saber cuándo realmente está cambiando y cuándo, si cambió, vuelve a lo que tenía, ¿no? Perdón, no sé si hay una pregunta ahí. Sí, continuamos, doctora. Norma Navarrete comenta que es muy interesante el enfoque sucesional. Ángel Mariano hace una pregunta, dice, estoy imaginando que la ganadería que menciona es del tipo tradicional, es decir, se desmonta y se introduce el ganado. ¿Cree que se apreciarían cambios en la microbiota si se tratara de sistemas silvopastoriles? Es decir, ¿se esperaría más diversidad de fuentes de carbono y otros nutrimentos para estos organismos? ¿No es así? Pues sí y no, depende de cómo sea el potrero, porque al menos en esta zona ya parecen silvopastoriles. De hecho, si vas, por eso no me gusta ponerles pastizales y les digo potreros, porque en realidad tienen muy poco pasto. Tienen un montón de cosas, pero tienen muy poco pasto. Entonces ya de por sí son medio silvopastoriles todos estos potreros. La gente, por más que lucha por contener la regeneración de la vegetación, no le gana y se ven medio, siempre hay arbustos y otros tipos de plantas ahí que hacen que ya sean medio silvopastoriles de por sí. Pero si comparamos con sitios más tecnificados, ahí hacen más esfuerzo y pues meten herbicidas y y resiembran continuamente los pastos y entonces sí logran mantener más verdaderamente un pastizal y en esos casos yo creo que sí, de un sistema de esos que realmente está dominado por pastos a un silvopastoril, yo esperaría que ahí sí la diversidad de plantas ayudara a incrementar la diversidad de la biota, porque definitivamente habría más grupos funcionales, ¿no? Pero pues la verdad es que son muy pocos los que están en esa situación. Yo eso lo he visto más hacia el lado del trópico húmedo. Ahí sí tienen los potreros y pones tu cuadro para medir la vegetación y más del 90% de la cobertura son pastos. Entonces, ahí sí, cuando entran los árboles para los silvopastoriles, hacen una diferencia muy grande. En el trópico seco, yo lo dudaría mucho justo porque, pues no, de por sí ya son muy diversos. Ok, muchas gracias. Vanessa Hernández pregunta, ¿a qué atribuye la alta diversidad en los potreros? A que el ganado dispersa mucho las semillas de las especies de un sitio a otro. Aquí se acostumbra mucho que como no tienen mucho alimento en un solo lugar, la gente las rota mucho entre parcelas, ¿no? Y todo el tiempo andan en un cerro y luego las pasan al otro y luego las pasan al otro. Entonces hay mucho movimiento de animales que transportan propágulos de muchas especies. Y aparte, pues están las zonas de vegetación o secundaria o primaria cerca que también están mandando propágulos. Acuérdense que en el sistema seco muchas especies dispersan sus semillas por viento. Entonces, el puro viento mueve muchísimas especies para todos lados. En el trópico húmedo dependen más de
pájaros, de murciélagos, porque no sucede tanto por aire, ¿no? Sino por vectores. Ok. El doctor Bautista pregunta, ¿qué tan diferentes eran los perfiles del suelo en los sitios de estudio? Bastante, pero bueno, la mayoría son suelos jóvenes, la mayoría entran dentro de la categoría de cambisoles, pero hay mucha variación. Nosotros aquí no hay tanto entendimiento como el que presentaba Héctor hace un rato de la península de Yucatán, que hasta tiene la clasificación maya. Aquí no, aquí la gente tiene un conocimiento mucho más burdo de la tierra y solo habla de blanco y café y ya. Pero nosotros sí vemos mucha variación en el espacio. Ha habido gente trabajando suelos ahí, pero es un área muy grande y muy heterogénea en tipos de suelo. Muchas variantes de estos suelos, pero en general todos, excepto los de la zona de la costa, entran en suelos regosoles, cambisoles muy jóvenes, muy poco diferenciados todos, y ya los más fértiles están hacia la costa, que puede tener algunos ya más tipo vertisol, más fértiles, los sitios, los de los lomeríos, de hecho, por eso nunca pudieron soportar la agricultura, porque son pobres, ¿no? Y en un par de años se pierden todos los nutrientes y entonces ya la gente les pone pasto y los deja para el ganado, pues porque a veces no sacan ni un solo cultivo después de tirar la selva. No, Okay. son muy pobres. Muchas gracias. El doctor Tancredo Sousa comenta, felicitaciones, profesora. ¿Tiene alguna evidencia científica en sus estudios considerando rizodeposición influenciada por deposición de residuos en la diversidad microbiana de la Tierra? No hemos hecho estudios de rizodeposición en esta zona. Serían muy interesantes, porque sí creo que en todos estos definitivamente hay más carbono lábil en los sitios de pastizal o de potrero con muchas herbáceas, tal vez no pastos, pero cosas que parecen pasto y herbáceas anuales. Yo siento que esas meten mucho más carbono en el suelo, pero nunca hemos hecho una cuantificación formal de la rizodeposición. Yo estoy casi segura que es diferente, pero nunca lo hemos medido. Ok, muchas gracias. Y por último tenemos un comentario de Ángel Mariano. Menciona, en un estudio que realizamos sobre una cronosecuencia de sitios con rosa tumba quema en Selva Baja Michoacana, no encontramos diferencias en diversidad funcional entre 1, 3, 6 y más de 30 años. Gracias por la plática, fue muy enriquecedora. Ay, sería bueno saber diversidad funcional de qué grupo. ¿Eran microbios, eran plantas, eran animales o qué tipo de diversidad funcional sería? Le invitamos a Ángel Mariano a que le escriba para aclarar esa cuestión. Yo de muchas mediciones que hemos hecho, tanto del lado seco como del lado húmedo, vemos que sobre todo las funciones ecosistémicas son muy resilientes. Las especies cambian y se reacomodan, pero las funciones aguantan bastante. Hemos medido productividad, hemos medido descomposición, hemos medido agregación del suelo, muy resilientes todas. Doctora Mayra, nuevamente agradecemos su presentación y con esto cerramos esta sesión. Disculpe, ya escribió Ángel Mariano, menciona que son bacterias heterotróficas. Qué bien. Bueno, pues ya mira, otros datos que apoyan lo mismo. Ok. Gracias. Bueno, entonces ahora cerramos esta sesión. Gracias a usted por acompañarnos, por su ponencia y los invitamos a que sigan la siguiente ponencia.